Cerise Bianca, o Layla Rossi, ha llegado a demostrar estar a la altura del próximo antagonismo que va a suceder para esta venidera sexta temporada, que tiene intrigados a muchos de cómo serán las cosas en París, ahora que Monarch fue relegado mortíferamente de su papel. Por lo que si eres un seguidor acérrimo de este canal, te percatarás que de antaño hicimos un mediano análisis sobre el padecimiento clínico de este personaje, explicando el por qué su personaje mentía con mucha constancia, cosa que a lo largo de sus participaciones también habría paso a videos que llegarían a tener conclusiones un poco difusas en lo que respectaba un incisivo análisis de este peculiar personaje, e inflarlos de tal forma no es un fuerte que yo maneje, y se podría decir que la paciencia ha jugado a favor de este canal al tener la oportunidad de abarcar todo desde la persona de Layla, nombre con el que más me he familiarizado, para darle una mejor perspectiva en la que verás a través de este personaje, enunciando sustancialmente su teórica motivación de ser lo que es, las leyes de poder que aplica para evitar ser descubierta y con las que tiene a su disposición manipulativamente a los demás, y otros factores y elementos que se mencionarán a continuación. Por lo que, sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Uno de los rasgos más sobresalientes de Layla Rossi es el de mentir, usando tales ideas nada concisas para cautivar a sus oyentes, de ser una herramienta para saciar la avidez de atención en ella, a usarlos para fines maquiavélicos como lo vimos en capítulos finales de la quinta temporada, cosa que para comportamientos al igual que cualquier otro que sea compulsivo, siempre hay un origen de por medio. Según investigaciones, enuncian que el punto de origen de esta conducta antisocial es a causa de una baja autoestima, y la verdad esto lo vimos en el final de la segunda temporada, al extrañarnos mucho el que Layla se haya mantenido ausente en el lapso de tales eventos. Estoy consciente de la carente e inexistente información previa sobre esta fémina en lo particular, sin embargo, eso no impide teorizar a base de los estudios y comparándola con tales observancias cinematográficas, la cual la podrían encaminar a una posible senda que pudo haber caminado a convertirse en lo que es hoy en día. Nick, personaje de Zootopia, lo conocimos siendo un zorro versátil en toda clase de trabajos en los que sacaría buen provecho, toda a base de mentiras, misma que le proporcionaba las oportunidades que él vería con la debida ayuda, lo cual ese comportamiento no es que esté programado para que actúe en base a lo que es o lo que la misma sociedad de Zootopia le dicte que debe de ser, sino que todo reside sustancialmente en un evento en particular y similares iniquidades que debió haber experimentado por el hecho de ser un zorro, animal con la reputación de ser astuto y deshonesto. El conocer a Judy Hopps lo llevó a cambiar de mentalidad con la esperanza que le tuvo a él. Nick, tú eres mucho más que eso. La infancia de Layla transcurrió de forma casi similar, siendo hija posiblemente de una madre soltera y tomando mucho en cuenta de que trabaja en una lejana embajada que solamente se la ha visto una vez en la serie. Layla se las arregló para tener otras madres, para tener la atención que deseaba, pero regresando al punto de su infancia, el trabajo de su mamá era tan demandante que nunca se ha hecho mención de una figura paterna de la que Layla pudiese aferrarse o admirar como para que tuviese un crecimiento sano mentalmente y emocional sobre todo, pero el longevo tiempo de soledad que experimentaba no hacía más que incrementar los niveles de ansiedad en la pequeña Layla, que bien idearía un método para poder saciarla de la mejor manera sin la necesidad de meterse en problemas. Es curioso que para esa edad ya era más astuta para pensar en planes como esos, y de esa forma descubriría que el don de la mentira puede acarrear muchos beneficios, pero al mismo tiempo se percataría de que era un arma de doble filo, no porque podía decir cualquier cosa de los demás o de sí misma, sino que eso la delataría, y en teoría eso debió suceder cuando fue tildada de una mentirosa en un punto de su infancia, ya sea en la primaria o cualquier otro lugar. Volver a ser víctima de la exposición de sus verbales crímenes era algo de lo que no estaría dispuesta a tropezar nuevamente, razón por la que Layla tiene un mal temperamento cuando percibe ciertas amenazas, como lo fue con Mari, quien no se tragaba sus mentiras con llana facilidad, cosa que de esa manera vio potencial en el lúgubre don que tenía en su boca, que optaría en pulirlo hasta el punto de perfeccionarlo y sea imperceptible. ¿Layla? Sí, acaba de entrar a nuestra escuela. Me dio una entrevista exclusiva para el Ladybug, porque Ladybug una vez le salvó la vida. Para este punto nos aventuraremos en la autenticidad de la misma Layla, planteándonos la siguiente incógnita. ¿Layla realmente cree en sus mentiras o simplemente las utiliza como herramienta para alcanzar sus objetivos? La pregunta en sí suena obvia de responder, pero es esa misma obviedad de la que hemos de sumergirnos para entender más o menos su psicología, que la lleva a estar en ciertos aspectos de su vida que aspira a permanecer. Un mentiroso inexperto expondrá evidentes señales corporales o tonalidades de su voz que lo expongan de su mentira, errores que Layla ha corregido
sólido en lo que respecta en pulir el arte de la persuasión. Si bien Layla posee una verborrea elocuente y nada insoportable, se debe a que en sus tiempos libres suele leer, pero no cualquier libro que se encuentre en la calle o en la biblioteca, sino temas de conducta humana. Leer es una poderosa herramienta que posee una persona, encaminándola a tener el nivel de elocuencia que Layla tiene a la hora de embelezar a la clase entera. Uno de los grandes puntos investigados que aplica en cuanto a observancia se encuentra en el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Se erige como un referente en el ámbito de las relaciones interpersonales y el desarrollo personal, publicado por primera vez en 1936. Este compendio de principios psicológicos y estrategias prácticas, el cual el libro se fundamenta en la comprensión profunda de la naturaleza humana y las dinámicas que guían las interacciones sociales. Carnegie presenta de manera clara y concisa una serie de herramientas efectivas para establecer relaciones sólidas, influir positivamente, alcanzar el éxito personal, principios básicos, habilidades interpersonales, liderazgo y un largo etcétera. Libros como esos le proporcionan habilidades de las que conecta genuinamente con los de su clase, disociando la verdadera faceta que rige su vida. Lo que pasa en la mente de Layla a la hora de mentir, a nivel neurológico, llega a estimular y segregar un potente neurotransmisor que hoy en día muchas personas no saben regular con sensatez. Verán, los estudios neurobiológicos han demostrado que mentir efectivamente puede activar el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina, una hormona asociada al placer y la motivación. Esta recompensa cerebral puede reforzar el comportamiento de mentir y hacerlo más atractivo para el mitómano, incluso si las mentiras tienen consecuencias negativas a largo plazo. Otro papel que juega mucho el comportamiento de Layla es su presente inhabilidad de empatizar. Ojo, hay una gran diferencia entre conectar y empatizar. Hay muchos medios sociales con los que se puede conectar con una persona. Sin embargo, la empatía nace por emoción verdadera y mucha conmiseración, ya que nuevamente he de mencionar las investigaciones que se realizaron para ver la actividad cerebral de individuos como Layla que padecen este comportamiento antisocial. Verán, las investigaciones con neuroimágenes sugieren que cuando un mitómano miente, se observa una menor actividad en áreas del cerebro relacionadas con la moral, la ética y el autocontrol. Esto podría explicar por qué los mitómanos pueden mentir con relativa facilidad y sin sentir un remordimiento significativo. Toda acción tiene una reacción, toda decisión tiene como efecto una consecuencia, y en la gran mayoría de los mitómanos estos suelen acarrear como consecuencia sesgos cognitivos y la falta de empatía. Como bien Layla ha demostrado disociar su personalidad con los demás de lo que es realmente cuando está con quienes verdaderamente la conocen, Layla tiene mucho cuidado en caer en sus propias mentiras, identificando cuáles son las que forman parte de una falaz narrativa y cuáles son a las que está afiliada, como en su momento de ser imagen de los Alliance o formar parte de un elenco de teatro de un grupo de amigos, cabiendo decir que existen dos segmentos en los cuales existen ramificaciones de las mentiras y las de su realidad, lo cual no es tan difícil de armar. La deliberación de su tono de voz es una señal enviada a su subconsciente de que está mintiendo. Sí, lo sé, suena surreal que Layla haya adiestrado a su subconsciente para que sepa identificar cuál es una mentira y cuáles no, ya que el subconsciente humano no sabe diferenciar lo que es una broma y lo que es real en nosotros a la hora de realizar una autocrítica, por lo que es viable determinar que existe un conjunto de conectividades en su cerebro que le permite ser verbalmente versátil a la hora de mentir, volviéndola difícilmente detectable ante aquellos que desean exponerla. ¡Claro que sí! ¡Layla es... mentirosa! Sí, lo sé. ¿Pero crees que exponerla mejorará las cosas? La moralidad es una concepción personal y colectiva, y generalmente este concepto suele ser más coincidente en pensamientos y opiniones individuales. Claro que Layla llega a ser una excepción relacionado a este tópico porque no es que no la tenga, sino que la ha concebido retorcidamente, lo que nos lleva a preguntarnos ¿qué tan consciente está Layla del daño que ha causado con sus mentiras y manipulaciones? De la misma manera, esta pregunta es fácil de responder al notar en ella que, sin importar cuán vulnerable en cualquier sentido esté una persona, si el beneficio o la recompensa es enorme, Layla no dudará en obrar esmerada y silenciosamente para obtenerlo con tintes de mezquindad. Existe una inocuidad en la moralidad de Layla en la cual radica en determinar qué está bien y mal para sí misma, porque existen ciertos factores que influyen en su percepción sobre el daño que propina, y especialmente está en el grado de cercanía con la persona afectada en sus propios objetivos. Ejemplo, Sabrina, sin importar cuán emocional o mentalmente deteriorada estuviese, si simboliza una fructuosa utilidad para sus planes, no
no dudaría en exprimirla de tal forma que no sentiría remordimiento alguno al desecharla cual toalla sanitaria. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se desharía de Sabrina si decía la verdad tomando en cuenta lo que la gente creía de Layla en ese entonces? Layla, en su papel de niña buena, en sus palabras, suavizó el golpe en que Sabrina era propensa a ser una enferma mental que bien llamarían al personal de cualquier manicomio de París para mantenerla internada indefinidamente, atando cabos sin ensuciarse las manos. Usando esa teórica posibilidad, a expensas del desatinado daño a personas como Sabrina, quienes descubren el verdadero lado de ella, Layla visualiza una meta, una senda que no es más que una profunda brecha en la que camina y que su superficie está rodeada de la culpa y remordimiento que la rodea, que en esa misma camina evitando las corrosivas emociones negativas, teniendo en mente cómo influyen en la adquisición de metas propuestas. Con esa estrategia para evitar la culpa, Layla creó ese sistema mental que le permite hacer de las suyas de las formas más inteligentes que se le ocurra para poder tener aquello que desea poseer sucia y meritoriamente, sin necesidad de desencadenar consecuencias en el proceso. ¿Algún problema, Adrien? ¿Temes alejarte de tus amigos de la escuela? Cuando yo viajo por el mundo, siempre estoy en contacto contigo y eso solo nos une más. Entonces no hay problema. Ya sea protagonista, antagonista, personajes secundarios o terciarios, la diversidad en sus humanidades o esencia de personaje destacan meramente por aquello con lo que son motivados. Si al protagonista le embarga el deseo de ejercer una inolvidable aventura en un mundo ficticio, lo hace dependiendo cuán cautivante podría ser esa aventura. Si el antagonista quiere unificar dos reinos con métodos muy cuestionables que a la larga será un bien mayor para ambos bandos, ver el cómo invita cuán ingenioso e inteligente podría ser en concatenar dicho plan maestro. Juega bien con la curiosidad humana. Las motivaciones de Layla a lo largo de la serie no eran más que pequeñas dosis de dopamina para ella, llegando a explicar mucho por qué tiene ese don de persuadir a los demás sin esfuerzo alguno, más cuando su género le otorga una ventaja enorme. Ya saben, constructos sociales. Como he mencionado, las motivaciones de Layla no estaban bien definidas, pero con el transcurso de la obra, estos llegaron a moldearse a medida que Layla poco a poco se adentraba a un mundo que la tentaría en aventurarse, y ese fue el haberse topado con Gabriel Agreste y descubrir que era el artífice de los innúmeros dacumatizaciones que asolaba toda París, ya que a raíz de esas irrelevantes motivaciones que no eran más que el producto de su ávida ansiedad de querer validación social, de por sí termina siendo una carencia o debilidad de la que no se ha desarraigado o erradicado de alguna forma, lo cual esto no ha hecho más que su autoimagen llegar a desear exacerbadamente esa necesidad de control y validación. No obstante, el haber descubierto lo que Gabriel escondía tras sus manos, gradualmente se percataba de cuán irrelevante era su necesidad de atención cuando podía aspirar a algo que va más allá de sus necesidades biológicas. En cuanto a lo social, es ahí que las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en el alcance de objetivos de Layla. Ejemplo, su última comatización a raíz de su victimización por Mari. El engaño le accedió a obtener jugosa información que le permitió ejecutar un sencillo plan oportunista en arrebatarle aquello que le permitía acercarse a Gabriel, más cuando ésta vio la Guerra Alliance como una gran oportunidad para desapercibidamente adentrarse a la mansión, desconectando todo sistema de seguridad para así adquirir el Miraculous una vez que la pelea entre Bognor y Monarch cesara, para obtenerlo con los medios que estaban a su disposición en ese entonces. Así que la perseveración en sus motivaciones le permitió descubrir la entrada a un mundo por cuán atónica y codiciosa en lo que podría obtener si accediera a esas artes oscuras, cosa que a día de hoy aún es debatible de cuál sería el deseo de Layla siendo la nueva antagonista. Todo lo mencionado con relación a este análisis acerca de lo que Layla es en esencia, tanto psicológica como socialmente, pondremos en evidencia las siguientes observancias que establecen con plenitud la mentalidad y sobre todo la manera en que opera sin la necesidad de ser descubierta por aquellos que intentan desenmascararla. Damos inicio a la vez en que Mari fue inculpada injustamente. De entrada, en ese entonces, Layla tuvo preparado el terreno en el que iba a operar, como si se tratara de realizar una investigación universitaria final tomando en cuenta variables como la población u otros factores, mismos que Layla de antemano tuvo anticipadamente. Lo siguiente sería notar un evento o suceso que lo usaría a merced suya sin que sea un tanto ostentoso, llamativo y muy sospechoso sobre todo. Y qué mejor momento que la entrega de exámenes para dar inicio a dicho plan para incriminar maquiavélicamente a Mari, lo cual la
paciencia jugó un papel crucial en el que vio propicia la oportunidad de sacarle el mayor jugo posible de dicha situación, razón por la que Layla le pidió con todo respeto a Gabriel más tiempo en poder exponer a Mari, cuyo factor formaría parte del plan de Hawkmoth en acumatizarla, casi obteniendo una victoria para sí mismo. La entrega de exámenes era un momento que pone nervioso a cualquiera, en el que todo estudiante se esmeraría en prepararse con tal de mejorar su promedio, y en la mayoría de los casos, estos resultan equivaler el 30 o 35% de la nota final, razón por la que perjudicarle la calificación a Mari sería una forma de ponerla en una encrucijada. Sin embargo, Layla percibe esta jugada como un acto infantil, que del mismo tiene que hacer florecer una concatenación más efectiva para proceder a una siguiente fase de dicho plan. La táctica que Layla empleó en ese entonces fue la clásica manipulación emocional. Mari, sin haberse dado cuenta, cayó desde el inicio en su juego, desde que Layla mostró conmiseración por la situación en la que Mari se encontraba, debido a que en ese entonces Mari carecía de una inteligencia emocional, misma carencia que Layla supo identificar y explotar a merced suya, conduciendo las emociones de Mari en a dónde iban a caer, haciendo honor a lo que mencionó en su caminata rumbo a la oficina del director. Esa dirección emocional llegó a intensificarse aún más tras victimizarse. Ese sentimiento de lástima que Dennis tomó como objetividad fue lo que hizo que terminara en el bando de Layla. Y para rematar, la magnitud de ese control le permitió hacer aún más veraz lo que tenía pretendido en demostrar, hacer ver a Mari como una ladrona, que incluso el mismo Adrien llegó a dudar por segundos de aquella que llamaba amiga en aquellas fechas de apogeo. A consecuencia de este malevolente plan ejecutado minuciosa y eficazmente por Layla, logró que la perspectiva de los amigos de Mari hacia ella cambiara por completo, hizo que todo su círculo social la tildara en silencio como una sucia ratera, así sin la necesidad de ensuciarse las manos, con métodos simples y técnicas de manipulación social para optar en hacer llegar el plan a su meta final. Como podemos observar en este punto, Layla nos demuestra que la reputación en una entidad educativa es tan importante que de por sí determina al individuo a qué lugar jerárquico pertenecerá por el resto del año escolar a partir de su primera impresión, a menos que haga algo para subir de categoría. Este principio lo sabe hasta la misma Chloe Bourgeois al imponer un estatus con su actitud tan soberbia y déspota, con la amenaza constante de arruinar la vida de X persona con acusarlo con su padre, el antes llamado alcalde de París. El objetivo real de Layla en ese plan se basaba en la coincidencia y acuerdo con Gabriel, usando bien el recurso de cuidar a Adrien de las malas influencias para acercársele, pero eso va más allá de ese deseo carnal que le tiene para tener aún más estatus. De la misma manera con Mari, Layla vio a Mari como una potencial amenaza para su identidad, porque Layla, con lo paranoica que secreta y esotéricamente podría ser, está consciente de un deliberado tropiezo o una muestra de vulnerabilidad que dejaría al aire para que Mari la use a favor suyo y opte en exponerla ante todos, porque sabe cuán formidable podría llegar a ser en desenmascararla y cómo tendría que reiniciar desde cero cambiando de identidad como lo hizo al final de la quinta temporada, por lo que eliminar de raíz el problema fue un objetivo primordial que Layla, si bien esta fracasó, ¿por qué no volvió a intentarlo? Por Adrien. En ese entonces, Adrien era su objetivo, para tener mejor acercamiento al mundo mediático. Si este no optara en obedecer sus exigencias con el caso de Mari, se las arreglaría para que su padre la destituyera de su cargo, cosa que a partir de ese entonces mantendría un perfil bajo, evitando todo tipo de contacto con Mari en un intento de exponerla, razón por la que se mantuvo silenciosa por casi toda la cuarta temporada. Como bien Mari aún resultaba ser una amenaza constante para Layla, Layla no sería conformista y buscaría una oportunidad de la que ella pueda sacar del máximo provecho para hacer un infierno la vida de Mari como hacer de las suyas. Como dije, si la necesidad de ensuciarse las manos puede destruir la vida de una persona como lo hizo momentáneamente con esa perspicaz incriminación, teniendo la impunidad en el proceso. Y qué mejor oportunidad en la formalización de una alianza con Chloe Bourgeois al compartir un enemigo en común. Sin rodeo alguno, Layla en dicha alianza es quien controla los hilos sin que Chloe se diese cuenta. Esa manipulación radicaba en lo muy observadora que era Layla. Chloe y Mari comparten ciertos rasgos en común que de antaño Layla supo usar con efectividad, solo que en este caso la manipulación que optaría sería con poca dificultad, a diferencia en aquella incriminación hacia Mari. Chloe emocionalmente es muy inestable e impulsiva cuando nota que ciertos aspectos o cosas que ella realiza en coerción a Mari no le salen como ella esperaba, oportunidad que Layla tiene en añadir una idea, dado que le
exacerbado ego de Chloe no le permite escuchar una idea objetiva de cualquier persona que no sean las suyas. Cuando ésta desiste en la conducta de regir en las cosas de sus acciones, indirectamente se abre a la opinión del que está más cercano en su espacio, como Sabrina, quien formaba parte del plan de desprestigiar a Mary en las elecciones estudiantiles. Sabrina le sugirió hurtar el diario de Mary, cuya herramienta se usaría como un perfecto chantaje para hacer que desistiera de su campaña electoral. La coerción provoca una reacción que, con el tiempo, puede actuar en contra de Layla, puesto que es necesario para ella lograr mediante maniobras de seducción que los demás se muevan en dirección a lo que ella desea. Y la forma más eficaz de seducir a alguien consiste en manejar con habilidad y afinidad las flaquezas y la psicología del individuo, en este caso las de Chloe. Layla debilita la resistencia de Chloe a través de la indirecta manipulación de sus emociones, jugando con lo que Chloe ama hacer vehementemente, explicando mucho la deserción que esta tuvo en el capítulo de Revolution. Para que Layla mantuviera su independencia, era indispensable que Chloe la necesitara. Cuanto más confiaba y dependía de Layla, tanto más libertad Layla tenía. Cuando Chloe se frustraba mucho con el tema de Mary, como he mencionado, la mayor parte del tiempo Chloe es cegada por su ego y orgullo que Layla tiene que ser paciente para poder intervenir sin mostrarse desesperada en darle una idea. Layla sagazmente logra inescrupulosamente alimentar cada vez más su perfidia mediante un plan lógico del que Chloe jugosamente es disuadida y dispuesta en ejecutar dicho plan, más cuando Layla aprendió muy bien de sus experiencias lidiando con Mary. También, Layla tiene mucho en mente de que las influencias suelen ser muy peligrosas al ser estas modificadoras inconscientes de conductas en cualquier individuo, cosa que una prudente distancia es la acción más sensata para observar a Chloe ahogándose en su rabia, más cuando reconoce que el nivel de maldad que posee Chloe supera la suya, y es un nivel que ella no puede manejar, notando no solo en el ahogamiento colérico en las frustraciones de Chloe, sino también en el modo en que se embriaga con esa misma sensación, encegueciéndola del daño que se provoca por mano propia. Un daño que Layla notó a lo lejos por cuán peligrosa era Chloe para sí misma, pero si le servía para indirectamente ser su titiretera, no tenía razones para detenerla o poner fin a tal alianza, estando cerca de obtener una ventaja que daría vuelta al tablero. El provecho que Layla llegó a sacar de esa alianza estuvo cuando le arrebató el título a Mary de ser presidenta de la clase, usando a beneficio propio la ingenuidad de los demás, demostrando falazmente que personas como Chloe pueden cambiar, que a raíz de una comatización disfrazando su renuencia a perder, logró su cometido de ser la presidenta y dar inicio a la siguiente fase de su plan. Si bien el ser reemplazada por la imagen de Kagami en los dispositivos Alliance le afectó mucho en su credibilidad, eso le hizo perder estatus, cosa que de un modo u otro tenía que recuperarlo, y la mejor forma de hacerlo era mediante su postulación a una elección aprovechando las falencias existentes de una unidad educativa en la que estaba registrada. Se sabe que el poder y estatus que amasaría no equipararía ni de cerca al que obtuvo formando parte de la marca Gress. Sin embargo, Layla domina el don de las oportunidades como para hacer surgir chances de subir por los escalones del éxito, pero hasta entonces tenía que mostrar competencia en su papel de una nueva presidenta de clase. De la misma manera, Layla pudo observar que podría arruinar el futuro de aquellos que creían poder mejorar, y Yuleka fue el perfecto blanco cuando ésta se empecinaba en mejorar, creando así un vacío en la clase al no soportar que una de sus grandes amigas se quedaría de año, con tal de poner a prueba el poder que tenían de deshacerse de aquello que representa una amenaza, y vio oportunidad en deshacerse de Mary sin importar cómo los demás reaccionarían a su partida. En cuanto al caso de Sabrina, la coerción era palpable que Layla ejecutaba en ese entonces. Como he mencionado, Layla tiene tanto poder en ese momento que su palabra no era la ley, sino la que influía aún más que nunca en la mente de los demás, convenciendo tanto a la clase como a las autoridades del colegio en tomar severas decisiones en comportamientos de estudiantes que muestran indicios de enfermedad mental. Y eso hubiera pasado con Sabrina al estar en un punto en que su mente ya estaba al límite, factor que no pudo usar ventajosamente bien, terminando siendo expuesta. Pero no por eso ello significaba que su juego acabaría. Layla supo exprimir hasta la última gota el potencial que tenía la alianza con Chloe, encaminándola a obtener una poderosa herramienta y encima sacándola del tablero de ajedrez sin que le resulte ser una molestia permanentemente, sin que la misma Chloe la culpase. Layla no se rindió y buscó oportunidades y maneras de descubrir dicha alianza para poder observar una chance y ventaja de la cual arraigarse para así cumplir uno de sus principales objetivos.
No hay duda de que las acciones de Layla tuvieron un enorme peso en la continuidad de la serie que, con la temporada que se avecina, aún se tiene más oportunidad en hacer que Layla o Cerise Bianca destaque aún más, evidenciando ejemplarmente cómo construir de principio a fin una antagonista que sea dura de roer. Mismamente que en esta conclusiva parte me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. He de mencionarte que la suscripción y like a este video están a disposición tuya en hacer que se prolifere en los recónditos lares de YouTube. Bueno, soy Snowdeadsman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Fortsetze and Trines Krankenhaus.